venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y ahora vamos a empezar a hablar acerca del versículo 33. Lucas capítulo 5, versículo 33. Lucas capítulo 5, versículo 33. Lucas 5, 33. Y vamos a hablar, dice aquí, acerca del ayuno, ¿ok? ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar acerca del ayuno alguna vez? Bueno, vamos a explicar un poquito el día de hoy. Pero vamos a orar antes de empezar, ¿te parece? Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que guíe nuestro corazón y guíe también nuestras vidas hacia lo que Él quiere, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos. Padre Santísimo, te damos gracias. El día de hoy, Señor, venimos delante de ti, Jesús, y venimos a pedirte, Dios, que seas tú, Señor, al que hoy escuchemos. Señor, queremos brindarte nuestro corazón. Queremos darte a ti todo, Señor. Así como este hombre llamado Leví, Señor, lo dejó todo. Así hoy, Señor, queremos entregarnos a ti. Padre, habla a nuestro corazón. Señor, habla a la vida de mis hermanos, Dios. Hoy queremos escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros y darte a ti, Señor, la gloria y la honra, Padre. Bendito seas, Señor. Bendice a cada familia, Señor, aquí en Bajío de Bonillas, Padre, en las colonias. Bendice a cada gente, Señor, alrededor de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a creer en ti, Señor, con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Padre, y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Bueno, entonces vamos a ver lo que es relacionado con el ayuno. Con el ayuno. Y entonces dice así, versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompería los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Ok? Fíjate que, bien, aquí vamos a estudiar algunas cosas muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar acerca del ayuno. ¿Ok? ¿Qué significa ayuno o ayunar? ¿Qué significa? Significa cuando alguien no come algún alimento, ¿verdad? Lo que hacemos en la mañana, la comida que hacemos en la mañana, ¿cómo se llama? Desayuno, ¿verdad? Entonces, desayuno viene de ayunar. Desayunamos, o sea, dejamos de ya no estar así como sin comer. Entonces empezamos a comer, porque el ayuno que tuvimos fue de toda la noche. Cuando nos dormimos, tal vez cenamos o tal vez no, y entonces nos dormimos así, con lo que teníamos en el estómago, y hasta el otro día, a veces 8, 9 horas después, podemos desayunar o podemos volver a comer. Entonces, ese es un ayuno. Un ayuno significa el que una persona no comamos algo o no comamos alimento precisamente para un objetivo especial. ¿Ok? Todos nosotros ayunamos, ¿verdad? ¿Por qué decimos que todos ayunamos? Pues porque todos en la noche nos dormimos y entonces todos desayunamos al siguiente día, ¿verdad que sí? Entonces, tú lo has hecho muchas veces. Ayunas, dejas de comer por un cierto periodo de tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo,
cuando estamos dormidos, pues no sentimos el hambre. Pero cuando nos despertamos, luego empezamos a sentir que tenemos hambre y empezamos a sentir eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y comemos, vamos por un café, vamos por un pan, vamos a comer una torta, unas quesadillas, algo para desayunar, cualquier cosa. Bueno, el ayuno, recuerda que estamos compuestos nosotros de 3 partes en nuestro ser. ¿Te acuerdas? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que tú y yo estamos formados de cuerpo, de alma y de espíritu. ¿Ok? Nuevamente, estamos conformados de cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro cuerpo? Esto que vemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra alma? Nuestra alma son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar. Esa es nuestra alma. Y nuestro espíritu es eso que tenemos de parte de Dios y que nos da vida. Todos nosotros, Dios nos ha prestado la vida. Nuestra vida no es nuestra. Vivimos a través del Espíritu. Y entonces cuando tú y yo, dice la Biblia, que tú y yo estamos pecando o estamos en pecado, dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Estamos alejados de Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando no conocemos de Dios, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos muertos espiritualmente. Seguimos caminando, seguimos viviendo allá afuera, pero estamos muertos en nuestro espíritu. Y cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro espíritu empieza a vivir. Y entonces nuestro espíritu empieza a ver las cosas de Dios. ¿Tú alguna vez no conocías de Dios? Hubo un tiempo en el que no conocías tú de Dios. Pero llegó un día en el cual empezaste a conocer de Jesús. Y entonces tus ojos empezaron a abrirse. Y empezamos a entender tantas cosas, ¿verdad que sí? Empezamos a entender, por eso es esto, por eso es aquello, sí es cierto, Dios quiere de mí, sí es cierto, Dios me cuida, Dios me ha salvado, sí es cierto, la cruz. Entonces empezamos a entender que Jesús y Dios no es nada, no tiene que ver nada con lo que tú y yo sabíamos antes o conocíamos antes. Y nuestros ojos se empiezan a abrir y nuestro entendimiento se empieza a abrir también. Y entonces empezamos a entender la palabra de Dios. ¿Alguna vez tú fuiste, por ejemplo, a los lugares en donde va la gente cuando tiene esa religión popular? ¿Ok? Cuando la religión popular hablo de la que todos tienen. ¿Sí me explico? ¿Sí sabes cuál es? Y entonces tú alguna vez fuiste a un lugar así. Y entonces en ese lugar, alguien que estaba enfrente algún día te leyó el Evangelio. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. ¿Alguna vez lo escuchaste, verdad que sí? Vamos a leer el Evangelio de Lucas. Y entonces escuchaste al hombre que estaba parado. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Lo entendiste? ¿Alguna vez entendiste lo que estaba diciendo? ¿Verdad que no? Ahora estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Lo mismo. ¿Le estás entendiendo? ¿Verdad que es más entendible? ¿Sabes por qué? Porque ahora Jesús está en tu corazón. Y entonces el Espíritu Santo ha abierto tus ojos. Y sí, hay muchísimas cosas que tenemos que saber. Muchas cosas que tenemos que entender. Pero eso es poco a poco. Y entonces tú y yo estamos aquí para entender el propósito de Dios. Entonces, regresamos al ayuno. El ayuno, mucha gente lo hace. Nosotros lo podemos hacer, el ayuno. El ayuno significa abstenerme de no comer. O sea, no voy a comer por un cierto tiempo. No voy a comer por un día, tal vez. Hay personas que han ayunado. ¿Cuánto tiempo se quedó Jesús sin comer en el desierto? ¿Te acuerdas? En su tentación. 40 días. ¿Ok? 40 días sin comer. Y tú y yo, por un ratito que ya no comemos, ya nos andamos muriendo. Ya tengo hambre. Ya tengo hambre, dicen los niños. Imagínate 40 días. El ayuno, y lo vamos a ver tal vez un poquito más adelante. El ayuno significa el no comer yo algún alimento
Pero no solamente es no comer, sino que tiene un propósito. El ayuno tiene como propósito el hecho de que tú y yo, como personas, en nuestro cuerpo, aflijamos nuestro cuerpo para que entonces nuestro espíritu esté más receptivo a lo que Dios quiere para nosotros. El ayuno se utiliza usualmente cuando tú y yo necesitamos tener luz en alguna circunstancia, saber tomar una decisión en nuestras vidas. Si algún día tú te sientes confundido, si algún día tú te sientes que no puedes, que no hayas alguna salida y necesitas que Dios te ayude a encontrar una salida, una buena herramienta es ayunar. Señor, quiero ayunar, voy a ayunar, Dios, para que tú me des la respuesta. Pero bueno, después te platico un poquito más de cómo se trata el ayuno. Y entonces a Jesús le dice: a ver, Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, ellos ayunan. Y los discípulos de los fariseos, ellos también ayunan. Pero tus discípulos, Mateo y Pedro y los que andan contigo, ellos ni siquiera ayunan. ¿Qué no son espirituales? ¿Qué no buscan de Dios? Los tuyos comen y beben. ¿Por qué los dejas? ¿Por qué aquellos sí ayunan y los tuyos no? Y entonces Jesús les contesta de la siguiente manera. Versículo 34, les dice: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. En aquellos días, dice, ayunarán. Vamos a ir por partes. Fíjate, les dice Jesús: a ver, es que ustedes no han entendido. Jesús se está diciendo a sí mismo que es el Hijo de Dios, pero también se está diciendo a sí mismo Jesús que Él es el esposo. ¿El esposo de quién? Si te fijaste ahí, dice, entre tanto que el esposo está con ellos. Se está refiriendo Jesús a Él mismo. Pero Jesús es esposo de quién? Bueno, la palabra de Dios dice que Jesús es esposo de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. En el libro de Apocalipsis dice que muchos serán llamados a las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero serán con su iglesia. Es decir, tú y yo somos su iglesia. Y tú y yo estaremos allá juntamente con Jesús. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro sustento. Él es nuestra salvación. Y también Jesús es nuestro esposo. Muchas veces para los hombres es un poquito difícil de entender ese asunto, pero para las mujeres es un poquito más fácil. Gloria a Dios por eso. Jesús es nuestro esposo. Jesús nos guía y Jesús nos cuida y Jesús nos guarda. Y no tengas duda en eso. Jesús te cuida como tú no tienes una idea. Jesús dio su vida por ti para que tú y yo no estemos huérfanos, para que tú y yo tengamos una esperanza aún por encima de la muerte, para que tú y yo aún podamos entender que el propósito de Dios es más grande que todo lo que está pasando alrededor. ¿Has conocido tu gente alrededor tuyo, por ejemplo, que ha muerto de coronavirus? ¿Has conocido gente o has escuchado de tu vecino, tu vecina o tal vez la señora de la otra calle que murió por coronavirus? ¿Has escuchado eso? Y entonces eso da miedo. Y nos da miedo porque decimos: híjole, me va a pasar a mí. Híjole, ¿y si yo me enfermo? Híjole, ¿qué va a pasar con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia? ¿Qué va a pasar? Y eso da miedo. Pero ¿sabes algo? Cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, Él ahuyenta el miedo de nosotros. Y entonces tú puedes llegar a Él y decirle: Señor, ayúdame. Señor, tengo miedo. Señor, ayúdame, Padre, protégeme. ¿Qué es lo que hace un esposo con su esposa? Le protege. ¿Qué es lo que hace un esposo con su esposa? Le sustenta, le da de comer. El esposo usualmente solimos ir a trabajar para llevar de comer a nuestra casa. Es lo que solemos hacer.
Es el propósito de Dios. Y entonces cuando el esposo lleva alimento a la casa, cuando el esposo protege a su esposa y a su familia, entonces la esposa y los hijos se sienten resguardados y se sienten seguros. ¿Verdad que sí? Pero cuando el esposo no cumple esas cosas, ¿cómo se siente la familia? Se siente mal. Hay una división. Cuando el esposo no cumple su papel, cuando el esposo no hace lo que tiene que hacer, entonces se empieza a ver una ruptura, empieza a haber una división en la familia y empieza a haber peleas. Es importante que nosotros, como seres humanos, como hombres, cumplamos con el propósito de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, cumplamos con el propósito que Él tiene, como esposas y como esposos, y como hijos también. Entonces Jesús se está diciendo a sí mismo que Él es el esposo. Mira, vamos a buscar un versículo. Pone ahí una división a Lucas, y ahora vete hasta el último libro de tu Biblia. Se llama Apocalipsis. El último libro de tu Biblia se llama Apocalipsis. Hasta el último. ¿Lo encontraste? Hasta el último. Fíjate lo que dice el capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Dice, el versículo 1, dice: después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono de Dios una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las, ¿qué dice ahí? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, dice. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos tú y yo. Santo, si yo te digo santo, ¿qué es la primera cosa que se te viene a la cabeza? Tal vez se te venga una estatua, tal vez se te venga a la cabeza una imagen de alguien. En la Biblia, la palabra santo significa alguien que ha sido escogido, alguien que ha sido apartado para Dios, y a alguien que ha sido consagrado para Dios. Y tú has escuchado la palabra de Dios, y tú estás aquí porque quieres buscar la dirección de Dios en tu vida. Entonces tú eres santo, de verdad. Así lo eres. El asunto de santidad no tiene que ver si te portas bien o te portas mal, o la cara que le ponen a las imágenes de un santo. No tiene que ver en la Biblia con eso. La palabra santo significa alguien que Dios ya compró con su sangre, y tú eres comprado con la sangre de Jesús si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Y lo has hecho, ¿verdad? Y si has hecho una oración para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tú eres hijo de Dios, y entonces tú eres apartado para Él, para el servicio de Dios, y tú eres santo. Y entonces, ¿sabes algo también? Dice: oí una gran voz, como de una gran multitud, como un estruendo, como de mucha gente. ¿Sabes? Esos somos tú y yo. Y tú y yo vamos a estar allí
todos juntos, en una gran cantidad de gente, alabando y adorando a Dios. ¿Qué dice ahí? Decía, alabado sea el Señor, todopoderoso, Él reina. Eso es lo que vamos a estar haciendo en la eternidad, alabando a Jesús. Pero también habla acerca de las bodas del Cordero. Cuando una mujer se va a casar, usualmente, ¿cómo se viste? ¿Qué se pone encima? Un vestido de color blanco. Y entonces eso es lo usual, ¿verdad? Eso es lo que usualmente hacemos aquí. La novia se pone un vestido de color blanco. Y entonces el color blanco significa pureza, significa santidad. Ahora imagínate, dice aquí, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Qué es el lino? Es una tela muy fina, ¿ok? Una tela que es muy fresca, una tela muy preciada en aquel entonces. Y se le concedió que se vistiera de lino fino. ¿Qué es el lino fino? El lino fino es nuestra vida restaurada en Jesús. Si nosotros platicáramos acerca de nuestros pecados manchan nuestra vida. Y muchos de nosotros ni siquiera nos gustaría hablar de ellos, ¿verdad que no? ¿Te gustaría que, por ejemplo, dijéramos, a ver, Lupita, vamos a hablar de todos tus pecados aquí enfrente de todos? ¿No te gustaría? A ver, Moisés, vamos a hablar de todos tus pecados aquí enfrente, ¿verdad que no nos gustaría? Porque nos dan vergüenza. Porque nos da vergüenza. Porque nos da vergüenza. No nos gustaría. Y entonces, ¿sabes qué es lo que hizo Jesús? Cuando Él murió en la cruz, Él limpió nuestra vida con la sangre del Hijo de Dios, con su sangre. Y limpió nuestra vida. Y nuestra vida ahora es limpia, así como una novia que es ataviada para su boda. Y entonces nuestra vida es limpiada para recibir al esposo, a Jesús. Y estaremos con Él siempre. Y estaremos con Él para siempre. Con Él, con Cristo, con el Cordero, en las bodas del Cordero. Y tú y yo estaremos allá. ¿Tú quieres estar allá? En las bodas del Cordero, en ese gran banquete, en esa gran fiesta. Queremos estar allá. Y por eso habla de que Él es el esposo. Regrésate a Lucas. Por eso habla de que Él es el esposo. Y dice, ustedes tienen al esposo. Y entonces, ¿por qué ustedes andan preguntando si ayunan o no? Cuando el esposo ya no esté con ustedes, entonces es un momento para ayunar. ¿En qué momento Jesús, siendo el esposo, se iba a apartar de ellos? Cuando lo crucificaran, cuando muriera. Es decir, entre tanto que tú y yo podemos encontrar a Dios, dice la palabra, acércate a Él. Acércate a Jesús, acércate a lo que Él tiene para tu vida. Él no tiene nada malo para ti. Dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Él quiere darnos lo mejor. Los pensamientos de Dios para ti son lo mejor. Acércate a Él. Entre tanto que decimos hoy, entre tanto que tenemos vida, porque ¿sabes qué? El día que tú y yo ya no tengamos vida, ese día ya no vamos a poder. Hemos dicho muchas veces, y tal vez tú también lo has dicho, que cuando le vas a llevar flores a alguien, decimos, llévamelas cuando estoy, ¿qué? En vida. ¿Para qué me las llevas cuando estoy muerto? Cuando estoy muerto ya no las voy a ver. Si me vas a traer flores, tráemelas ahorita. Si me vas a traer mariachi, tráemelo ahorita. ¿verdad? Si vas a hacer fiesta, házmela ahorita. ¿Para qué me la haces cuando esté muerto? Ya ni siquiera voy a sentir. Así mismo también, cuando estemos muertos, dice la palabra en Hebreos, dice, porque es necesario para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Cuando tú y yo estamos viviendo aquí en vida, es el tiempo para buscar a Dios. No podemos dejarlo para después. Después lo voy a buscar, después voy y le digo, después voy, sí me gusta, pero después lo hago. No podemos dejarlo para después, porque tú no sabes si tienes un después. ¿Has conocido gente
que ha muerto últimamente, otra vez de coronavirus, ¿en cuánto tiempo se muere? A veces en horas. Horas. He conocido historias, aún aquí de Bajío, que dicen, es que se lo llevaron ahorita en la noche, y a las 12 de la noche ya no estaba. En horas, mi hermano. ¿Tú crees que tienes tu vida comprada? ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Cuántos años compraste ya? Yo no sé. Yo me puedo morir al rato. O mañana. No sé. Y tú también. No tenemos la vida comprada. Por eso es hoy que tienes que buscar estar con Él. Por eso es hoy que tienes que buscar a Él, al esposo, al que te sustenta, al que te cuida, al que te protege, al que dio su vida por ti en la cruz. El esposo nos ama tanto, tú eres su iglesia. El esposo nos ama tanto que dio su vida para que tú y yo no tuviéramos que morir. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y entonces Jesús murió para que tú no tuvieras que morir. Eso es lo que hizo por ti. Sigamos leyendo. Y luego dice el versículo 36. Les dijo también una parábola. Dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Fíjate, aquí hay una enseñanza muy interesante. Anteriormente, el vino que hoy conocemos no es igual que el vino de aquel entonces, ¿ok? El vino de hoy es tequila y es Don Pedro y es de esas cochinadas, de esas cosas. Eso es el vino del que conocemos el día de hoy. En aquel entonces, del vino que se habla es jugo de uva, nada más. Pero el jugo de uva, cuando se guarda por mucho tiempo, se empieza a fermentar. ¿Ok? La fermentación hace que el jugo de uva se convierta en vino y tenga un poco de alcohol. Pero nada más un poco. No mucho. El día de hoy las bebidas alcohólicas tienen muchísimo alcohol. Muchísimo. No, en aquel entonces era poquito. Y la gente en aquel entonces vivían en una zona desértica. Y lo que hacían era que guardaban el jugo de la uva. Y entonces no es lo mismo aquel vino que este. Porque también mucha gente me ha dicho, es que Jesús tomaba vino. Es que no es lo mismo. No es lo mismo aquello que esto. Y mucha gente lo tomamos como pretexto. Si Jesús tomaba vino, yo también puedo tomar. Pero lo agarramos de pretexto más bien para pecar. Mira, te voy a contar cómo le hacían. En aquel entonces no había así como un lugar en donde guardarlo. Y entonces lo guardaban en odres. ¿Alguien sabe lo que es un odre? ¿No? Un odre, fíjate bien, un odre era un estómago de una vaca o de una oveja. Y entonces ese estómago lo sacaban y entonces lo curtían, así como una piel, como la piel de tus zapatos, como la piel de tu chamarra, como la piel, así la curtían. Y entonces hacían una bolsa de eso, de un estómago o de la piel de un animal. La curtían y la amarraban. Y el estómago es como una bolsa. ¿Has visto una imagen del estómago, de tu estómago? Es como una bolsa. Y entonces el estómago, siendo una bolsa, se infla. Cuando tú tomas mucha agua, tu estómago está así. Y cuando tomas mucha agua, tu estómago se empieza a hacer grande. O por ejemplo, cuando tu estómago está así pequeño y cuando comes, te invitan a comer, ya sabes, el pozole y todo, y dices, écheme otro pozole, y écheme otro plato, empieza a hacerse grande, es decir, se hace elástico tu estómago. Igual también el de los animales. Entonces, un odre es un recipiente hecho de un estómago de un animal, o de la piel de un animal, y entonces es como una bolsa, y entonces le amarraban abajo, y arriba tenía como una botella, pues, hacía la función de una botella. El vino en aquel entonces, cuando lo echaban nuevo,
el vino, después de días se empezaba a fermentar, y la fermentación hacía que el vino hiciera elástico el estómago y empezaba a hacer como una bola así. Es gas el que se hace desde la fermentación. Entonces empezaba a inflar. Y entonces ya la gente sabía que ese vino estaba listo, ¿ok? Bueno, de muchas veces que ese odre, esa bolsa hecha de estómago de animal, se utilizaba como cualquier cosa, pues se hacía viejo. Y entonces, entre más viejo se hacía, menos elasticidad tenía, ¿ok? Entonces, imagínate, si le echaban vino nuevo a un odre viejo, ¿qué es lo que le pasaba? Ya no tenía la misma elasticidad. Entonces le echaban el vino y adentro se empezaba a fermentar, se empezaba a inflar, no tenía la misma elasticidad. ¿Y qué es lo que tú crees que pasaba con eso? Lo rompía y se derramaba todo el vino y se echaba a perder lo que habían puesto en él. Entonces dice, nadie echa vino nuevo en un odre viejo, sino que más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Pero sabes también, había algo que la gente hacía, porque tal vez no tenían para andar comprando odres, y la gente hacía algo. La gente mojaba ese odre, ese pedazo de piel o de estómago, lo mojaba y lo tendía así en un tendedero, y ¿sabes qué hacía con él? ¡Paz! Lo agarraba a palazos, ¡paz! O agarraban el odre y lo pegaban en contra de una piedra, ¡paz! ¡Paz! Mojado, y lo volvían a mojar y lo volvían a pegar, ¡paz! ¡Paz! Eso hacía que el odre volviera a tomar un poco de elasticidad, que volviera a ser elástico otra vez. Y también nos habla acerca de que nadie pone un pedazo de tela nuevo en una tela vieja. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate, tienes un pantalón o un vestido negro, y entonces ese vestido se te rompe, se te rompió. Dice, nadie pone tela nueva en un vestido viejo. Es decir, nadie agarra un pedazo de tela negro, aunque sea negro, y lo pone allí. Porque ¿qué es lo que le pasa? El vestido que tú pensabas que era negro ya es color Coca-Cola, ya está bien descolorido. Y el parche que tú le pusiste nuevo está totalmente negro. Y entonces dice, no combina, dice allí, desentona, no armoniza con el viejo. Y entonces también pasa algo. Cuando en ese vestido viejo se le pone algo nuevo, lo nuevo empieza a jalar lo viejo. Y llega al punto en que se empieza a rasgar el viejo. Y en vez de tapar el hoyo que tenía, se empieza a hacer más grande. Entonces nadie pone un pedazo de tela nuevo en un vestido de tela viejo. ¿Qué significan esos ejemplos? ¿Qué significa esa parábola? Que Dios a ti y a mí nos quiere hacer nuevos. Dios a ti y a mí nos quiere hacer una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿ya qué? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Busca allí, estás en Lucas, luego sigue Juan, y luego sigue luego sigue Hechos, y luego Romanos, y luego sigue Corintios, ¿ok? Busca en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. ¿Sí lo encontraron? 2 de Corintios 5, 17. Estamos en Lucas, y luego sigue Juan, y luego sigue Hechos, y luego sigue Romanos, y luego sigue 1 Corintios, y luego sigue 2 Corintios. Allí, 2 de Corintios. ¿Ya le encontraste? 2 de Corintios, capítulo 5. Los capítulos son los números grandes, los versículos son los números pequeñitos. ¿Lo encontraste? 2 de Corintios 5, 17. Fíjate lo que dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hablamos de que tú y yo estamos en Cristo,
nos convertimos en una nueva criatura. Ah, caray, pues si yo soy el mismo, no me ha cambiado nada. ¿Por qué dices que somos una nueva criatura si sigo siendo el mismo? Me veo al espejo y sigo siendo la misma persona. Tal vez por fuera eres la misma persona, pero aquí adentro, por dentro, ya no somos iguales. A partir de que conocemos a Jesús, aquí adentro ya no somos iguales. ¿Y qué es lo que tiene que ver con que ya no somos iguales? Somos alguien completamente nuevos. ¿Y qué tiene que ver con eso? Mira, ahí estamos en Corintios. Y luego sigue de Corintios, sigue Gálatas. Y luego de Gálatas sigue Efesios. Busca Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Estabas en 2 de Corintios y luego sigue Gálatas y luego sigue Efesios. ¿Ok? Efesios capítulo 4. ¿Lo encontraste? Efesios capítulo 4, versículo 17. Y no sé si en tu Biblia lo tenga, tiene ahí un título en letras negritas y dice la nueva vida en Cristo. ¿Verdad que sí? La nueva vida en Cristo. Ok, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Fíjate lo que dice, vamos a leer Efesios 4, 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la nueva vida. La nueva vida habla acerca de hablar verdad. La nueva vida habla acerca de no pecar enojándonos. La nueva vida habla acerca de dejar lo que antes éramos. Los odres nuevos significa que Dios en nuestras vidas nos hace una persona totalmente diferente a la que éramos antes. Y a lo mejor alguien te puede decir algún día: ah, pero tú eras bien borracho. Y tú le vas a decir: sí, era, ya no soy. Ah, pero tú eras bien chismosa. Sí, era, ya no soy. Ah, pero tú eras bien mentiroso. Sí, era mentiroso, pero ya no soy. Esa es la nueva vida. Eso es lo que Dios quiere poner en tu vida. Eso es lo que Dios busca que cada día tú y yo tengamos, que busquemos hacer. Lo que hacíamos antes, ya no hacerlo, sino ahora hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice: el que hablaba mentiras, hable verdad. El que robaba, ya no robe, sino que trabaje y comparta con los que tienen necesidad. Dios quiere en nosotros una nueva vida. Así como Dios quiere en nosotros hacer de nosotros un odre nuevo.
totalmente nuevo, porque quiere depositar en ti y en mí, en nuestro corazón, algo que nadie más tiene, algo que toda la gente busca: paz, misericordia, perdón y esperanza. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Pero ¿qué pasaría si tú y yo seguimos viviendo como antes vivíamos, como el viejo hombre vivía? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el odre, con el vino nuevo? Se rompe. Dios quiere darte un vestido nuevo. Dios quiere hacer de ti un odre nuevo. Dios quiere hacer de ti una persona nueva, alguien nuevo completamente en Él, para depositar en ti y en tu corazón la grandeza de la esperanza que Dios tiene, del sacrificio de Él en la cruz. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos a orar. ¿Te parece? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti, Padre, y te pedimos, Dios, que hagas de nosotros, Señor, una nueva criatura, Padre. Ya muchas veces, Señor, hemos cometido errores, la hemos regado, Dios. Ya muchas veces, Señor, hemos estado alejados de ti, Señor. Pero hoy te pedimos, Padre, fortaleza, Señor, para seguir adelante y para que puedas depositar en nosotros, Señor, esa esperanza tan grande, ese amor, Señor, tan grande. Hoy queremos llegar a ti, Jesús, y reconocerte como Señor y Salvador. Quita, Señor, todo lo que no te agrada. Quita, Señor, todo lo que no quieres, Padre. Haznos una nueva criatura para tu gloria. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Así con tus ojos cerrados,
quiero invitarte a algo. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te invito a que hagas esta oración y le digas: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Ya no quiero ser igual. Quiero dejar a ese hombre viejo, esa mujer vieja, Dios, que hace las cosas siempre en contra tuya. Quiero ser una nueva criatura para ti. Ahí en tu lugar, repite después de mí: Señor Jesús, hoy quiero entregar mi vida a ti. Te pido perdón, Señor, por lo que he sido. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy te quiero dar a ti el primer lugar. Señor Jesús, hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Hoy reconozco, Señor, que no hay nada ni nadie más grande que tú. Y tú moriste por mis pecados. Y moriste por mis errores. Hoy te doy gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mí. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Y te pido que me perdones. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Necesito más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a buscarte a ti, Jesús. Perdona sus vidas, Señor, perdona sus pecados, Padre. Haz de ellos una nueva criatura, Padre, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, conforme, Señor, a tu plan. Bendice a mis hermanos, bendice sus casas, sus familias. Sé con ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios les guarde, Dios les sustente. Que Dios esté con ustedes cada día. Un abrazo para todos ustedes en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí. Amén.